Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 16 de febrero. Es el domingo sexto del tiempo ordinario. Aún nos queda todavía también el domingo séptimo antes de comenzar con el miércoles de ceniza, la Cuaresma. Parece que ya lo intuimos y que está ahí muy cerquita. Por tanto, bueno sería también que en estos días de domingo, de sábado, que tenemos quizá más descanso laboral, pues vayamos preparando objetivos, planes, quién sabe si un retiro, si un día de desierto, con motivo de la Cuaresma. De tal manera que la Cuaresma tenga una preparación inmediata y también remota en este caso, y que nos ayude pues a vivir mejor la Pascua y a ser mejores cristianos. Ese es el fin, ¿no? El camino de la santidad, la llamada a la santidad que es llamada para todos. Es domingo, por tanto, día del Señor, día de la Eucaristía, día de encontrarnos con la palabra de Dios, de recibir su cuerpo, su sangre, de participar de la Eucaristía, de hacer Eucaristía también y llevarla a nuestra vida en el compromiso de cada día, que la palabra de Dios germine en nosotros, que caminemos con ella no solo en el día de domingo, sino a lo largo de toda la semana, Y también pues nuestro compromiso de estar con la familia, de visitar a los amigos o familiares enfermos, de cuidar del día de disfrute de la naturaleza, del campo, del ocio, y hacerlo pues de una manera donde también la alabanza y la gratitud a Dios por todo lo que nos da esté bien presente. El texto del Evangelio de hoy es un texto largo, Mateo 5, 17 al 37. Es un texto que merece la pena y que habla de la búsqueda de la plenitud. El Señor dice: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a llevarla a su plenitud, que es como decir, he venido a reconducir las cosas y a que no vivamos simplemente con un cumplimiento externo o legalista de las cosas, sino que vayamos a la sinceridad y a la veracidad en lo que realmente vivimos. La ley es importante en el actuar humano, pero también en el actuar religioso. Bueno, no sé por qué los divido, si en el fondo es nuestro actuar, ¿no? Solo que hay, evidentemente, leyes civiles y leyes religiosas, ¿no? Las hemos de vivir, sí. Es verdad que hay leyes civiles que están en contra del mandamiento de Dios y tendremos que decir y hacer aquello de hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y utilizar todos los medios posibles pues para defendernos, ¿no?, de esas leyes injustas, malvadas, pecaminosas. Por ejemplo, estos días en nuestra querida España se está tratando mucho el tema de la eutanasia. Es la inversión de los valores. La vida es un regalo, es un don de Dios. No somos dueños de ella. Ni podemos elegir para venir, ni tampoco para marchar. Es un don de Dios de principio a fin. Y sin embargo, ¿cómo puede haber leyes que legislen cuando una persona tiene que morirse? Si una persona es tratada, es cuidada, es con los paliativos, con el cariño de su familia, seguramente que estará realmente feliz, ¿no? Y querrá vivir el tiempo que Dios le conceda, ¿no? E incluso los enfermos con situaciones realmente difíciles, complicadas, no es fácil, sé que no es fácil el tema, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el tema del aborto, ¿no? Los médicos tienen un juramento hipocrático, un juramento en el cual se comprometen a defender y a salvar la vida humana. Y un médico
que induce o que practica el aborto, lo que está haciendo es lo contrario, está matando. Es como cuando teníamos en nuestro país esa lacra del terrorismo con la ETA, ¿no? Donde se justificaba la muerte. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo entender eso? Que se justifique la muerte, ¿no? Por ejemplo, del matrimonio Becerril, asesinados en Sevilla, padres de o Gregorio, o este otro, no me viene ahora el nombre a la cabeza, pero seguramente que todos, bueno, todos, es que nadie merece la muerte. ¿Y cómo se puede justificar con fines políticos? Pero ¿en qué cabeza estamos, no? Por eso, ya digo que el texto de hoy, a lo que va, es realmente a la sinceridad y a la veracidad de las cosas, ¿no? A la autenticidad de lo que decimos y vivimos en la ley de Dios. No hay que hacer tampoco, hay que decirlo ya de entrada, una lectura literal del texto. Cuando el texto dice, si tu ojo te hace caer, sácatelo, si tu mano te hace caer, córtatela, si tu pie... No se trata de que vivamos tuertos, cojos, mancos, no. Se trata de que seamos coherentes, que seamos radicales, sí, pero radicales en ser veraces y en ser fieles. Los ejemplos del Evangelio de hoy nos presentan el texto bíblico del mandamiento de Dios y nos exhortan a su cumplimiento radical y absoluto. Jesús nos pide que los cristianos celebremos el culto reconciliados del todo y con un corazón limpio. Y esto no es fácil frente a tantas divisiones y odios que existen entre nosotros. En la Eucaristía comemos de un mismo pan y aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Sobre el adulterio, Jesús exalta la fidelidad y la entrega matrimonial. Por esto el verbo desear lo considera ya negativo porque atenta a la unión matrimonial y lleva al adulterio. En cuanto al divorcio, Jesús quiere destacar todo el esplendor y la entrega jubilosa, alegre, de la vida matrimonial, como un signo del amor de Dios. Dios nos ama con un amor incondicional, con un amor fiel, con un amor permanente, y no ahora un ratito y luego te cambio y luego te dejo ¿no? Finalmente, los juramentos eran muy frecuentes en aquella sociedad de cultura oral, ¿no? Jesús pide absoluta sinceridad y veracidad en las relaciones humanas y va contra la falsificación y la mentira ante los compromisos de palabra. Aceptar o rehusar es propio de la libertad humana, ¿no? Por eso lo que se nos pide es que descubramos lo que Dios quiere y nos adhiramos plenamente a esa voluntad de Dios. La interpretación farisaica de la ley había caído en la casuística y el minimalismo con el supuesto objetivo de agradar a Dios, olvidando las consecuencias que el cumplimiento vacío conllevaba también en el prójimo. Por ejemplo, yo digo, el mandamiento dice, no matarás. Evidentemente yo no cojo un cuchillo para matar a alguien o una pistola, pero ¿cuántas veces mato a mi hermano? ¿Cuántas veces mato a los demás? Pues cuando hago una crítica despiadada. ¿Cuántas veces mato cuando pongo zancadillas? ¿Cuántas veces mato cuando odio, cuando envidio, cuando me dejo llevar por los celos? Claro, eso es. Además de respetar siempre la vida del contrario, superando el ansia de venganza, hay que ir más allá y reconciliarse con él de corazón. Jesús recalca que la esposa, a quien el hombre podía despedir por cualquier motivo insignificante, posee los mismos derechos que su marido. Por tanto,
Ningún tercero puede pretenderla, ni es admisible que el marido se libre de ella por un mero capricho, dejándola desamparada. La palabra dada adquiere una dimensión divina, puesto que Dios mismo ha empeñado su palabra con nosotros, que es la de su propio Hijo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En definitiva, Jesús reemplaza un paradigma de la ley concebida como carga por una ley protectora de los derechos del otro, en la que prima el aliento divino que la sustenta y no solo la letra muerta. Te pido, Señor, en cada pleito que tenga con mi prójimo, un espíritu nuevo para ponerme en su lugar, comprenda sus razones y admita en qué le he decepcionado, y que logremos juntos evitar la ruptura dolorosa, la discusión inútil, en definitiva, la separación. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón. Huyendo de este, se marcha de su casa, se encuentra con San Pablo, y con la predicación de Pablo logra su conversión, su vuelta a Dios, ¿no? Se hace cristiano, evidentemente, con el bautismo del Señor, ¿no? Y le invita a volver donde su amo. Entonces Pablo escribe una carta, la famosa carta a Filemón, una carta preciosa. Si antes te defraudó como esclavo, como sirviente, recíbelo ahora como hermano tuyo que es, ¿no? Hermano en la fe, ¿eh? Le invita el apóstol San Pablo a Filemón, ¿no? Se dice también, aunque son tradiciones posteriores, pues que San Onésimo fue obispo de Éfeso, y también que fue martirizado, sufrió la lapidación, murió como mártir por Cristo. Bueno, pues damos gracias a Dios hoy también por la vida y el testimonio de San Onésimo. Os deseo muy buen día, os abrazo, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no recuerdo mal, creo que hoy también concluye el Congreso de Laicos en Madrid. Pidamos por sus frutos, y que realmente repercutan en las iglesias locales, en nuestras iglesias y en nuestras diócesis. Lo dicho, os deseo muy buen día. Os quiero.